En los principales activos, una suba tanto en Galicia, Pampa como YPF, fuerte, generando subas constantes entre el día de ayer y el día de hoy. Eso es por el lado financiero, que como te venimos contando y todos los que escuchan Canal continuamente, los resultados financieros bursátiles del 2024 y de este inicio del 2025 son excelentes. Vemos qué pasa con la economía real. Para eso vamos a hablar con Pablo Ferrari, economista, y la inflación. ¿Qué va a pasar en este 2025? Pablo, ¿cómo estás? Buen año. Buen año para vos también. Lo primero que hay que decir, ya como comenzaste, es que el índice de precios al consumidor que tenemos, si bien no mide exactamente como se acaba de medir el riesgo país, de alguna manera también lo minimiza, ¿no? Estaría bueno que fuese real tanto este riesgo país como este IPC, pero no es así. No obstante, lo que uno advierte que al disminuir el riesgo país, al el gobierno dar señales de que tiene el dinero para abonar los próximos vencimientos de estos bonos, va generando condiciones para volver al mercado de deuda, algo que ansía el ministro de Economía, y que de alguna manera eso permitiría, al fin y al cabo, con un ingreso de dólares, no sabemos cuántos, más, según declaraciones del ex director del FMI, Loser, entre este mes y el otro habría un acuerdo, aunque no de la magnitud en términos de fondos frescos que el gobierno quiere, pero también ingresaría eso. Por lo tanto, esto permitiría prever un tipo de cambio más o menos planchado, más o menos, digo, con un crawling de 2% como hasta ahora, puede ser un poco menos, pero eso permitiría tener atada en gran medida la inflación, por lo menos por una cantidad de meses. Te pregunto, Pablo, algo que en el mercado también nos lo estamos preguntando y que tiene que ver con esta situación de promoción. Cuando vos vas a un supermercado y está lleno porque hay promoción, pero ¿qué pasa el otro día cuando la promo se termina? ¿Y por qué digo esto? Porque los bonos argentinos cotizaban en una paridad del 30, con láminas de 96, pero hoy ya cotizan a un 80. ¿Qué va a pasar con los dólares que pague esa renta? Si se van a reinvertir o van a salir del circuito financiero, y además va a haber venta masiva de esos bonos, entendiendo que la promo terminó. Me parece que no queda claro el panorama, aunque es probable que esto dependa de los distintos tenedores. ¿Por qué? Me parece que, como hemos hablado en otras oportunidades, se va sectorizando cada vez más la Argentina, por lo menos en dos. Vos hablabas de los números del Merval, hablabas en particular, si no recuerdo mal, hace unos instantes, de los bancos, ¿no? Y otro tema fundamental es el sector energético, que, como sabemos, puede llegar en el futuro incluso a desplazar al que históricamente ha sido el sector proveedor de divisas en nuestro país, el sector agropecuario. Por lo tanto, hay que ver qué condiciones se van generando. Me parece que algunas inversiones se van a ir dando, algunas se van dando lentamente, y me parece que otra parte de las inversiones se van a cristalizar con posterioridad a las elecciones de medio término de este año. Un panorama más o menos difuso, porque va a haber elecciones nacionales de una manera, en la mayor parte de los distritos, por lo menos por lo que se sabe, van a estar desdobladas, desfasadas en el tiempo,
pero probablemente si le permite al gobierno mostrar una afirmación en cuanto a su consideración popular, se avancen en otros terrenos. Claro. Recuerdo algunos terrenos importantes, por lo menos desde el punto de vista fiscal, que es una de las anclas junto con el tema cambiario que tiene el gobierno. Se está hablando de una reforma jubilatoria más o menos de envergadura, ¿no? Como sabemos, el peso que tiene en el sistema previsional, en el presupuesto, esto es muy importante en cuanto a las expectativas, la confianza. Entonces, probablemente si se avanza en esa dirección, se vayan viabilizando más inversiones. Otro tema es el de la Corte Suprema. ¿Qué va a pasar con la gran firma que tiene el Estado en última instancia? ¿Va a haber una corte que responda más o menos al patrón de acumulación que se propone el gobierno, sí o no? Claro. En el caso de que la haya, esto por supuesto va a generar mejores expectativas para este tipo de inversiones, lo cual no quiere decir que redunde en un bienestar para la mayoría. Ahí te pregunto, Pablo, hay algunos sectores que estaban en el banquito esperando y la paciencia parece que se empieza a agotar. Van a empezar a tocar la puerta del campo y el turismo, entendiendo que el año pasado el turismo tuvo uno de sus peores años porque, claro, en el medio de la incertidumbre, de una posible hiperinflación, de una situación económica tensa, poca gente se fue de vacaciones y este año mucha gente, pero no en nuestro país. Se está levantando el turismo y el campo para decir, bueno, fuimos pacientes, pero ahora queremos respuestas. Me parece que el turismo va a quedar muy complicado después de este verano, porque ¿cómo funciona este modelo de negocios? En gran medida funciona con ingresos en la temporada de verano, hablemos de la costa atlántica, sobre todo. Entonces, probablemente, si vamos a una caída casi histórica, se empiece a hablar de otra manera con posterioridad a la temporada. De hecho, Daniel Scioli creo que pidió extender el regreso del estudiantado en la ciudad de... Había un mantener el fondo sobre el turismo. Claro, pero además pidió, si en la ciudad de Buenos Aires, en lugar de empezar las clases, no sé bien la fecha de febrero, se podían postergar para darle más tiempo a la temporada veraniega. Digo, este es un tema. Y el otro tema fundamental que mencionabas, que es más que un sector económico, es un factor de poder en Argentina, que es el complejo agroexportador. Por supuesto que está hablando del tipo de cambio, de los derechos de exportación y cómo se va a configurar hacia adelante. Lo que pasa es que con un tipo de cambio apreciado, ya vimos noticias las semanas pasadas, creo que concretamente la semana pasada, de un gran empresario al que se le complicó algunos pagos, hay que hacer declaraciones en la CNB, etcétera. Por lo tanto, se van generando síntomas de que un sector de poder relevante en la Argentina se está dando muestras de queja pese al apoyo. Lo mismo, en el mismo sentido, cámaras metalúrgicas estuvieron hablando también de problemas que se van acumulando. Por lo tanto, es de esperar que en el caso de mantener un tipo de cambio apreciado e ingreso creciente de importaciones, se levanten cada vez más sectores quejándose a pesar de las bondades que le reconocen al gobierno, claro, como sobre todo anclada en temas de ajuste,
y reforma laboral, que eso también, si bien quedó suspendida en el punto del decreto, del famoso decreto 70, del DNU 70, se está tratando de reflotar una reforma laboral que tome el espíritu de la que estaba en el DNU y avance. No obstante, hay sectores que tradicionales en la Argentina, importantes desde el punto de vista del poder económico y político, que están levantando la mano pidiendo sus reclamos. Sin duda. Pablo, vamos a seguir hablando, vamos a tener seguramente un año entero para ir viendo cuáles metas se pueden cumplir, cuáles de las visiones que nosotros tenemos hacia adelante de la economía se van a terminar cumpliendo y cómo finalmente va a salir la Argentina, sobre todo de cara al acuerdo con el Fondo Monetario, y me parece que la cosecha gruesa son dos puntos fundamentales, y además este famoso RIGI, ¿no? ¿Cuántos van a ser realmente las inversiones? Pablo, vamos a continuar en otro momento. Gracias. Gracias a ustedes. Un gran abrazo, Pablo Ferrari, economista, y claro, la inflación y los reclamos que vienen por parte de algunos sectores que se han perjudicado con algunas medidas del 2024.